Queridos amigos, déjenme llevarlos de la mano a través de esta historia que parece sacada de un viejo libro de romances, pero que ocurrió en carne y hueso, en el corazón vibrante de la Ciudad de México. Imagínense un salón repleto de almas curiosas, un lugar donde el eco de las conversaciones flotaba como humo de cigarro en un bar antiguo, hasta que de pronto el tiempo mismo decidió hacer una pausa. Sí, el aire se congeló como si el mundo entero contuviera la respiración. Fue en ese instante mágico cuando Manuel Mijares, ese cantor de emociones profundas, ese viajero incansable por los senderos de la música mexicana, dejó escapar un nombre de sus labios. Lucero. Susurró con una voz que parecía envuelta en terciopelo, cargada de una sinceridad que brotaba desde lo más hondo de su alma, como si lo hubiera guardado en un cofre secreto durante años, esperando el momento perfecto para liberarlo. No era un grito, no apenas un murmullo suave, pero... oh, cómo resonó en esa sala atestada. Era como si 1000 trompetas celestiales lo hubieran amplificado, haciendo que cada corazón presente latiera al unísono. Mijares estaba allí respondiendo con su gracia habitual a las preguntas que le lanzaban sobre su vida en los escenarios, sobre esas décadas de melodías que habían marcado no solo su carrera, sino el alma de toda una nación. Hablaba de sus proyectos actuales, de las canciones que aún bullían en su interior, de los artistas que lo habían inspirado en su juventud, esos gigantes que lo moldearon como el barro en manos de un alfarero. Nadie, absolutamente nadie en esa multitud, podía prever que en medio de esa reflexión tan serena, él invocaría ese nombre con una delicadeza que rozaba lo poético, como si estuviera recitando un verso olvidado de un poema de amor eterno. Y allí estaba ella, Lucero, sentada en silencio entre el público como una estrella discreta en un cielo nublado. Había llegado a ese evento cultural no por los flashes, ni por la fama, sino por un corazón generoso que la impulsaba a apoyar causas nobles. Varios artistas, incluido Mijares, se unían en una iniciativa hermosa: llevar el bálsamo de la música a comunidades olvidadas, a esos rincones marginados donde las notas musicales pueden ser como lluvia en un desierto árido, trayendo vida y esperanza. Lucero no buscaba ser el centro de atención. Su presencia era un gesto sutil, un apoyo callado. Jamás imaginó que su nombre saldría de aquellos labios con esa mezcla exquisita de respeto y una nostalgia dulce como el aroma de una flor que se abre al atardecer. De repente los ojos de todos en la sala comenzaron a danzar buscando con avidez a la mujer que respondía a ese llamado. Y cuando la encontraron, ¡ay, qué visión! Lucero, con esa elegancia innata que el tiempo no había logrado erosionar, con esa presencia que iluminaba cualquier espacio como un faro en la noche, mantenía su mirada fija en Mijares. No era una mirada de asombro repentino ni de incomodidad fugaz. Era algo mucho más profundo. Una ventana transparente a un alma que brillaba con un fulgor que contenía toda una vida de emociones entrelazadas, de risas compartidas en ensayos olvidados, de lágrimas derramadas en momentos de triunfo y derrota. Entonces ella sonrió. ¡Oh, qué sonrisa, amigos míos! Un gesto pequeño, casi imperceptible, para los distraídos, pero cargado de una fuerza titánica que pareció encender las luces del salón, disipando cualquier sombra de rutina. Ese simple gesto, esa reacción tan genuina y a la vez tan contenida como un río que fluye sereno bajo la superficie, dejó a Manuel Mijares completamente mudo, paralizado en un trance que nadie más podía comprender del todo. El presentador del evento, un hombre astuto que notó el silencio que se extendía como una niebla espesa, intentó romper el hechizo con la siguiente pregunta, lanzándola al aire como un salvavidas. Pero Mijares seguía allí inmóvil, como si hubiera sido transportado por un portal invisible a otro tiempo, a otro lugar, quizás a aquellos días de juventud, donde las canciones se escribían con tinta de pasión, donde los escenarios eran testigos de promesas no dichas y sueños entretejidos. «Perdón», murmuró finalmente, aclarando su garganta con un carraspeo que rompía el encanto. «Creo que me he quedado sin palabras». El público soltó una risa nerviosa como un eco colectivo de desconcierto, sin captar la profundidad abismal de lo que acababa de suceder. Pero entre Lucero y Mijares, en ese intercambio silencioso de miradas que cruzaban el espacio como puentes invisibles,
fluía un río caudaloso de memorias, melodías compartidas en duetos inolvidables, momentos que habían forjado no solo sus carreras estelares, sino las fibras más íntimas de sus existencias. Era como si el pasado se hubiera materializado en el presente, recordándoles que algunos lazos forjados en el fuego de la vida resisten el paso de los años como diamantes eternos. La conferencia prosiguió como un río que retoma su curso después de una breve pausa en una cascada. Las preguntas seguían llegando fluyendo con naturalidad, pero algo había cambiado en el aire, algo intangible, pero poderoso como un perfume sutil que impregna todo a su alrededor. Era una electricidad latente, una vibración que hacía que cada palabra pronunciada pareciera más pesada, más significativa. Cuando el evento finalmente llegó a su fin, con aplausos que resonaban como truenos lejanos, Lucero se deslizó con gracia felina hacia la salida, evitando los ojos curiosos y las cámaras indiscretas. No era su estilo buscar el protagonismo. Prefería que los momentos verdaderos quedaran resguardados en el santuario de su corazón, lejos de los espectáculos, para los ávidos de chismes. En su interior, sin embargo, bullía un remolino de emociones que escapaban a las palabras simples. Un torbellino de sentimientos que giraban como hojas en un viento otoñal, gratitud, melancolía, una alegría serena que no se podía etiquetar fácilmente. Mientras caminaba por los pasillos del Centro Cultural con sus muros adornados de murales que contaban historias de México en colores vibrantes, una mujer mayor, una voluntaria del evento con ojos sabios y manos curtidas por la vida, se acercó a ella con paso tímido. «Disculpe, señora Lucero», le dijo con una voz suave como el susurro de las olas en una playa tranquila. «Solo quería decirle que la forma en que usted reaccionó hoy me recordó por qué la admiro tanto. Hay una dignidad en usted que trasciende todo lo demás como un faro que guía en la tormenta sin necesidad de palabras grandiosas». Lucero le agradeció con una sonrisa genuina, de esas que nacen del alma y no de la costumbre, sin saber que aquellas palabras sencillas de la mujer habían capturado la esencia de lo que ella misma no había podido articular. Lo que había mostrado en esa sala no era meramente una reacción a la mención de su nombre. Era la revelación de su ser más auténtico, más allá de los reflectores que la habían iluminado durante décadas, más allá de las historias públicas que el mundo tejía a su alrededor. Era la prueba viviente de que la verdadera grandeza reside en la humildad, en la capacidad de sentir profundamente sin alardear. Al salir a la calle, el aire fresco de la Ciudad de México la envolvió como un abrazo de un viejo amigo cargado con el bullicio de la vida urbana, el claxon de los autos, el aroma de los tacos al pastor en un puesto cercano, el rumor de las conversaciones de transeúntes que pasaban ajenos a su mundo interior. Respiró profundo dejando que el perfume de los árboles de jacarandá en flor, con sus pétalos morados esparcidos como confeti en el pavimento, llenara sus pulmones y calmara su espíritu. Decidió caminar un poco antes de que su chofer la recogiera saboreando esa soledad momentánea en medio del caos citadino. En esos pasos pausados por la avenida con el sol filtrándose entre los edificios altos como rayos de esperanza, Lucero reflexionó sobre el poder de un simple nombre pronunciado con la entonación correcta. Su nombre, en la voz de Mijares, siempre había sonado diferente, como si él no solo articulara las letras, sino que invocara toda una sinfonía de historia compartida, risas en giras interminables, confidencias en camerinos polvorientos, triunfos que se celebraban con abrazos sinceros. No era mera nostalgia lo que sentía, no un anhelo por lo que ya no era. Era algo más complejo, más matizado, como un vino que ha madurado con los años. Era el reconocimiento de un vínculo que, transformado por el tiempo, las circunstancias y las decisiones de la vida, seguía existiendo de una forma que trascendía las etiquetas convencionales. No amor romántico, no amistad superficial, sino una conexión profunda como raíces entrelazadas bajo la tierra que nutren árboles separados, pero unidos en esencia. Al llegar a su casa, un espacio acogedor en el elegante barrio de Polanco, donde había construido su refugio personal lejos del ruido del mundo, Lucero se dirigió directamente al jardín trasero. Ese pequeño oasis en medio de la ciudad bulliciosa
Era su santuario privado, un pedazo de paraíso donde el estrés se disipaba como niebla al amanecer. Con sus macetas rebosantes de lavanda y romero, que perfumaban el aire con fragancias herbales, con el naranjo que ella misma había plantado años atrás, y que ahora daba frutos pequeños pero dulces como besos robados, se sentó en la banca de madera que su padre le había regalado en tiempos lejanos, un objeto cargado de memorias familiares que le traía consuelo en los días turbulentos. Cerró los ojos, dejando que la brisa meciera suavemente las hojas del naranjo, creando una melodía natural que siempre la reconfortaba como una canción de cuna susurrada por la naturaleza misma. Pero esta vez, entremezclada con ese sonido sereno, escuchaba el eco persistente de su nombre en la voz de Mijares reverberando en su memoria, como una nota musical perfectamente afinada, un acorde que resonaba en las cuerdas de su corazón. De pronto el teléfono sonó dentro de la casa rompiendo la quietud como un trueno distante. Lucero abrió los ojos dudando si debía contestar, sintiendo en su intuición que esa llamada podría alterar el curso de los días por venir como una brisa que anuncia una tormenta. Después de unos segundos de vacilación se levantó con gracia y caminó hacia el interior donde la luz cálida de las lámparas iluminaba los muebles elegantes y los cuadros que contaban historias de su vida. Era su hija, como si el universo hubiera conspirado para que su voz llegara precisamente en ese momento de vulnerabilidad. «Mamá, ¿cómo estuvo el evento?», preguntó con esa energía contagiosa que siempre la caracterizaba, como un rayo de sol que perfora las nubes. «Interesante», respondió Lucero, eligiendo cuidadosamente sus palabras como quien selecciona las notas perfectas para una melodía, sabiendo que detrás de esa respuesta simple se escondía un océano de emociones que algún día quizás compartiría en toda su profundidad. Y así, amigos míos, la historia continúa tejiéndose en el telar del tiempo con hilos de emociones que se entrelazan como en una danza silenciosa cargada de significados que solo el corazón puede descifrar. Permítanme llevarlos de nuevo al rincón íntimo del alma de Lucero, donde cada latido parecía resonar con ecos de un pasado que, lejos de desvanecerse, se transformaba en algo vivo, eterno, como una melodía que nunca termina, sino que evoluciona con cada nueva nota. En ese instante, mientras hablaba con su hija por teléfono, Lucero miraba a través de la ventana hacia el jardín, donde las sombras de las hojas del naranjo danzaban con la brisa vespertina. «Tu papá estuvo allí», dijo con una voz suave, como si temiera perturbar la delicadeza de ese recuerdo. No sabía que iba a participar. Su hija, al otro lado de la línea, pareció captar la gravedad de esas palabras, porque un silencio respetuoso se instaló antes de que respondiera. «¿Hablaron?», preguntó con esa curiosidad que solo los hijos tienen, esa mezcla de ternura y deseo de entender a sus padres como seres humanos, no solo como figuras tutelares. Lucero dejó que su mirada se perdiera en los pétalos violetas de las jacarandas que caían en la calle como una lluvia silenciosa. «No exactamente», respondió con una pausa que decía más que 1000 palabras. «Pero creo que de alguna forma nos comunicamos más profundamente que con cualquier discurso». Ese silencio al otro lado de la línea era un lienzo en blanco, y la voz de su hija, ahora más suave como un susurro que acaricia, llenó el espacio. «Siempre me ha impresionado eso de ustedes, mamá. Esa capacidad de entenderse sin necesidad de explicaciones, como si sus almas hablaran un idioma que no necesita palabras». Lucero sonrió, y esa sonrisa era un reflejo de una verdad profunda. Su hija, esa alma joven y vibrante, era quizás la única persona en el mundo capaz de vislumbrar la complejidad de lo que unía a Lucero y Mijares. No era amor romántico, no era solo la conexión de dos personas que habían compartido escenarios, canciones y una vida que dio fruto en forma de una hija. Era algo más grande, más indicible, un respeto forjado en los fuegos de las alegrías compartidas y los dolores soportados juntos, un entendimiento que trascendía las etiquetas que el mundo insiste en imponer. «¿Vendrás a cenar este fin de semana?», preguntó Lucero, cambiando el tema con la sutileza de quien sabe que algunas cosas son demasiado sagradas para desentrañarlas en una sola conversación. «Claro que sí», respondió su hija con esa chispa que iluminaba cualquier día gris.
Y te tengo una sorpresa que creo que te va a encantar. Al colgar Lucero se quedó mirando el teléfono como si pudiera retener un poco más la calidez de esa voz que era su ancla en el mundo. Luego, con pasos lentos y deliberados, como si cada movimiento fuera parte de un ritual, se dirigió al pequeño estudio que había convertido en su santuario creativo dentro de la casa. Abrió el cajón de su escritorio donde guardaba tesoros que el mundo nunca vería, y sacó una fotografía enmarcada vieja pero impecable, como si el tiempo hubiera decidido tratarla con reverencia. En la imagen ella y Mijares, mucho más jóvenes, estaban sentados frente a un piano con partituras desordenadas y sonrisas que hablaban de sueños aún por cumplir. Sus rostros reflejaban la pasión de quienes creen que una canción puede cambiar el mundo, que una nota bien colocada puede tocar el alma de miles. Al mirar esa imagen, Lucero no sintió nostalgia, esa trampa que a veces nos hace añorar lo que ya no es. No, lo que sintió fue gratitud, un torrente cálido que llenaba su pecho. Gratitud por haber compartido un camino con alguien que, a pesar de los giros del destino, los años y las distancias, seguía siendo una parte esencial de su historia, como una nota fundamental en la melodía de su vida. Colocó la fotografía sobre el piano con cuidado, como si temiera romper el hechizo de ese momento. Sus dedos rozaron las teclas, y sin pensarlo comenzaron a trazar una melodía. Las notas surgían como un arroyo cristalino, fluyendo sin esfuerzo, formando una canción que no necesitaba letras porque hablaba de comprensión, de perdón, de la belleza que florece cuando las conexiones humanas se permiten crecer sin ataduras. Mientras tocaba Lucero, entendió que lo que había sucedido en la conferencia no era un capítulo cerrado, ni el comienzo de una nueva novela. Era simplemente un reconocimiento de que hay personas que, sin importar los caminos separados que tomen, seguirán siendo pilares fundamentales de quienes somos, como estrellas fijas en el firmamento de nuestra existencia. La música llenó la casa como si las notas quisieran abrazar cada rincón, cada memoria, cada emoción, y transformarlas en algo nuevo, algo que no necesitaba nombre ni definición, porque su esencia era suficiente. Al día siguiente, Lucero despertó con una claridad mental que no había sentido en mucho tiempo, como si la mención de su nombre en la voz de Mijares hubiera disipado una niebla invisible que se había posado en su alma sin que ella lo notara. Preparó un café de olla, dejando que el aroma cálido de la canela y el piloncillo llenara la cocina como un abrazo matutino. Mientras revolvía la bebida humeante, su mente danzaba entre los proyectos que tenía entre manos. Un nuevo álbum, que prometía fusionar la riqueza de la música tradicional mexicana con arreglos modernos. Su fundación, que abría puertas a niños sin recursos para que descubrieran el poder transformador de la música, y la serie de conciertos benéficos que organizaba cada año, llevando melodías a quienes más las necesitaban. Pero ese día todos esos proyectos parecían iluminados por una luz nueva, como si el breve intercambio silencioso con Mijares le hubiera recordado el núcleo de su pasión, la capacidad del arte para conectar, para sanar, para expresar lo que las palabras nunca alcanzan. El timbre de la puerta rompió el hilo de sus pensamientos, como un acorde inesperado en una sinfonía. Al abrir, se encontró con un pequeño ramo de gardenias blancas tan puras que parecían brillar bajo la luz del sol. No había tarjeta, no había mensaje, pero no hacían falta. Lucero sabía exactamente de quién venían y qué significaban. Las gardenias siempre habían sido un lenguaje secreto entre ella y Mijares, no un símbolo de romance, sino un gesto de reconocimiento mutuo, una manera de decir: te veo, te respeto, valoro lo que hemos construido juntos. Con una sonrisa serena, colocó las flores en un jarrón de cristal y las puso en el centro de la mesa del comedor. Su fragancia delicada se mezcló con el aroma del café, creando una sinfonía olfativa que para Lucero era la metáfora perfecta de la vida. Cosas aparentemente dispares, que al unirse crean algo nuevo, algo hermoso. Se sentó frente al jarrón, contemplando las gardenias tan sencillas y a la vez tan perfectas como pequeños poemas escritos por la naturaleza. Tomó su teléfono y, tras unos segundos de duda, escribió un mensaje breve. Las gardenias siempre saben cómo decir lo que nosotros no podemos. Gracias. No esperaba una respuesta inmediata, y no la hubo. Y estaba bien así.
Lucero había aprendido con los años que las comunicaciones más profundas no siempre necesitan palabras, que a veces los silencios, los gestos pequeños, las miradas compartidas dicen más que cualquier discurso grandilocuente. El día transcurrió con su ritmo habitual: llamadas atendidas, correos revisados, una videollamada con el productor de su próximo álbum, donde discutieron los matices de una ranchera que prometía ser el alma del disco. Pero había algo diferente en ella, una serenidad nueva, un brillo en sus ojos, que quienes la conocían bien podrían notar, como si hubiera encontrado una pieza perdida de un rompecabezas que no sabía que estaba incompleto. Por la tarde decidió visitar la escuela de música que su fundación había establecido en uno de los barrios más necesitados de la ciudad. No estaba programada su visita, pero algo en su interior la impulsaba a reconectar con la esencia de su trabajo, con esos niños y jóvenes que encontraban en la música un refugio, una esperanza, un camino hacia un futuro que ellos mismos podían escribir. Al llegar, los pequeños estudiantes la recibieron con una alegría espontánea, con abrazos y risas que llenaban el aire de vida. Para ellos, Lucero no era solo una estrella inalcanzable, una figura en carteles y pantallas. Era una inspiración viva, una prueba de que los sueños, cuando se persiguen con pasión, pueden hacerse realidad. Mientras observaba a una niña tocar una melodía sencilla pero sentida en un violín gastado, Lucero sintió que el círculo se cerraba. La música, siempre la música. Era el puente que conectaba su pasado con su presente, sus memorias con sus sueños, a ella con el mundo. Y en ese momento supo que la historia, que había comenzado con un simple nombre pronunciado en una conferencia, no era el final, ni siquiera un capítulo aislado. Era un recordatorio de que la vida, como la música, es un flujo constante, una melodía que nunca termina, sino que se transforma, evolucionando con cada acorde, con cada silencio, con cada gardenia que llega sin previo aviso para recordarnos quiénes somos. Y así, queridos amigos, la historia de Lucero se despliega como un tapiz tejido con hilos de música, memoria y conexiones que desafían el tiempo. Permítanme llevarlos de vuelta a ese instante donde la vida, con su magia impredecible, parecía susurrar mensajes ocultos en los acordes de una guitarra y en el brillo de unas gardenias. Era una tarde que podría haber sido como cualquier otra, pero que en su simplicidad se convirtió en un capítulo más de esta narrativa que vibra con la fuerza de lo humano. En la pequeña escuela de música, rodeada de paredes decoradas con dibujos infantiles y partituras garabateadas, Lucero se sentó en una silla diminuta, casi cómicamente pequeña para su presencia elegante, y observó al pequeño Mateo con una mezcla de ternura y asombro. Ese niño de 7 años, con su guitarra que parecía engullirlo, tocaba con una concentración que solo los corazones puros pueden ofrecer. Cuando los primeros acordes de aquella canción llenaron el aire, el corazón de Lucero dio un vuelco, como si el tiempo hubiera decidido plegarse sobre sí mismo. Era su canción, una que ella y Mijares habían creado en una época donde el mundo parecía más simple, donde las noches de composición se alargaban entre risas, café frío y sueños que aún no conocían límites. Una melodía que hablaba de esperanza, de encontrar luz en la penumbra de la fuerza invisible que une a las personas incluso cuando la distancia las separa. ¿Dónde aprendiste esa canción, Mateo?, preguntó Lucero, esforzándose por mantener la voz firme, aunque un torbellino de emociones giraba en su interior. El niño, con sus grandes ojos oscuros, brillando como 2 luceros en la noche, respondió con la sencillez que solo los pequeños poseen. Mi maestra me la enseñó. Dijo que es una canción que habla de cómo a veces las personas pueden estar separadas, pero seguir conectadas por algo invisible y fuerte. Lucero asintió, y por un instante las palabras se le escaparon, atrapadas en un nudo de gratitud y sorpresa. Que una canción nacida de un momento tan íntimo entre ella y Mijares, escrita en la calidez de un estudio lleno de promesas, estuviera ahora en las manos de un niño como Mateo. Era como un milagro pequeño, un recordatorio de que lo que creamos con el alma no muere, sino que se transforma. Viaja y encuentra nuevos hogares en corazones inesperados. Esa noche, al regresar a su casa, Lucero se sentía como si llevara el universo entero dentro de su pecho.
Había una plenitud en su espíritu que no podía explicar con palabras, como si un círculo invisible se hubiera cerrado, no para concluir algo, sino para abrir una nueva espiral en la danza infinita de la vida. Se sentó en su jardín bajo el cielo nocturno de la Ciudad de México, donde las estrellas luchaban por brillar entre el velo de la contaminación lumínica. La brisa suave mecía las hojas del naranjo proyectando sombras danzantes que parecían coreografiar una melodía secreta. En esa quietud, Lucero comprendió que lo sucedido en la conferencia, esa mención de su nombre, en la voz de Mijares, cargada de una emoción que no necesitaba explicación, no era un evento aislado. Era un hilo más en el tejido de su existencia, una historia que seguía desenvolviéndose, mutando, encontrando nuevas formas de existir como una canción que se adapta a los tiempos sin perder su esencia. El silencio de la noche fue roto por el suave tintineo de su teléfono. Un mensaje de Mijares apareció en la pantalla y al leerlo una sonrisa se dibujó en su rostro iluminada apenas por la luz tenue de las lámparas del jardín. Acabo de escuchar a uno de tus estudiantes tocar nuestra canción. No hay palabras para describir lo que sentí. Algunas cosas nunca mueren, solo se transforman. Lucero cerró los ojos dejando que esas palabras se asentaran en su alma como una caricia. No respondió no porque no quisiera, sino porque sabía que él entendería su silencio. Era ese idioma sin palabras, que habían cultivado a lo largo de los años, esa capacidad de comunicarse en un nivel que trasciende lo cotidiano donde un gesto, una mirada, o incluso la ausencia de respuesta decía todo lo necesario. Bajo el manto tranquilo de la noche, Lucero se sintió en perfecta armonía con su pasado y su presente, abierta a lo que el futuro pudiera traer. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de rutina y transformación. Por fuera todo parecía igual: ensayos para su próximo concierto, reuniones con su equipo de producción, visitas a la fundación que era su orgullo y su legado. Pero por dentro, algo había cambiado, como cuando la luz del sol entra por una ventana desde un ángulo nuevo y hace que los colores de una habitación familiar parezcan vibrar de una manera distinta. Aquel momento en la conferencia, aquel susurro de su nombre, había abierto una puerta hacia reflexiones inesperadas. No era nostalgia, ni un deseo de volver atrás. Era un reconocimiento profundo de cómo las personas que han marcado nuestra vida con sus risas, sus silencios, sus canciones, siguen siendo parte de nosotros, incluso cuando los caminos se bifurcan. Esa mañana, mientras se preparaba para una sesión de grabación, el teléfono sonó con la voz entusiasta de su representante. «Lucero, tengo una propuesta que te va a encantar», dijo con ese tono que reservaba para las grandes noticias. Están organizando un homenaje a los grandes compositores mexicanos de las últimas décadas. Quieren que seas parte del comité organizador y por supuesto que participes interpretando algunas canciones. Lucero, ajustándose un arete frente al espejo, sintió una chispa de curiosidad. «Suena interesante», respondió con esa calma que escondía una mente siempre alerta. «¿Quiénes más están involucrados?» Hubo una pausa breve, casi imperceptible, antes de que su representante continuara. «Bueno, varios artistas de tu generación, entre ellos Mijares». El nombre flotó en el aire como una nota sostenida, y Lucero sintió que el universo una vez más estaba tejiendo sus hilos invisibles. No era una sorpresa, no realmente, pero sí un recordatorio de que algunas conexiones son como melodías recurrentes, que reaparecen cuando menos lo esperamos, trayendo consigo nuevas oportunidades para crear, para compartir, para transformar. ¿Y qué canciones están pensando incluir?, preguntó manteniendo la voz serena, aunque su corazón latía con una mezcla de anticipación y calma. «Algunas de las más emblemáticas», respondió su representante. «Y bueno, hay una en particular que quieren que interpreten juntos. Esa que compusieron hace años, la que tocó el pequeño en tu escuela». Lucero sonrió mirando su reflejo en el espejo, como si pudiera ver en él no solo su rostro, sino toda la historia que la había llevado hasta ese momento. «Hagámoslo», dijo, simplemente sabiendo que esta nueva colaboración no sería un regreso al pasado, sino un paso hacia adelante, una manera de honrar lo que fue y lo que aún podía ser. Porque al final la vida de Lucero, como la música que tanto amaba, no se trataba de aferrarse a las notas del ayer,
sino de permitir que evolucionen, que se transformen, que encuentren nuevos significados. En cada acorde, en cada silencio, en cada mirada compartida bajo las luces de un escenario, o en la quietud de un jardín lleno de gardenias. Mamá, ¿estás ahí? La voz de su hija irrumpió con una mezcla de entusiasmo y curiosidad, como un rayo de sol que atraviesa una cortina cerrada. Lucero, todavía con los dedos posados sobre las teclas del piano, dejó que la última nota resonara en el aire antes de responder. «Aquí estoy, mi amor», dijo con esa calidez que reservaba para los momentos en que el mundo parecía detenerse solo para ellas dos. «¿Qué pasa? Suenas como si tuvieras un secreto que no puedes esperar a contar». Su hija rió, y esa risa era como un eco de las risas infantiles que habían llenado esa misma casa años atrás, cuando el tiempo parecía infinito y las preocupaciones eran solo nubes pasajeras. «No es exactamente un secreto, mamá, pero sí una noticia. ¿Recuerdas que te dije que tenía una sorpresa para la cena del fin de semana? Bueno, acabo de confirmar que voy a traer a alguien especial. Alguien que sé que te hará mucha ilusión ver». Lucero arqueó una ceja, aunque su hija no podía verla, y una chispa de curiosidad se encendió en su interior. ¿Alguien especial? No me dejes en ascuas, cuéntame más. Pero su hija, con esa picardía que había heredado de quién sabe dónde, respondió con un tono juguetón. «Tendrás que esperar hasta el sábado, mamá. Solo te digo que es alguien que también tiene una conexión con la música y con nuestra historia». El corazón de Lucero dio un pequeño salto, no de ansiedad, sino de esa anticipación serena que llega cuando la vida parece estar tejiendo algo nuevo. Colgó el teléfono con una sonrisa, dejando que las palabras de su hija flotaran en su mente, como las notas de la melodía que acababa de tocar. Se levantó del piano y caminó hacia el ventanal que daba al jardín, donde las gardenias seguían brillando bajo la luz suave de las lámparas exteriores como pequeños faros en la penumbra. Su fragancia aún fresca parecía susurrarle que el tiempo no siempre marchita lo que es verdadero, que algunas cosas como las flores, como las canciones, como los lazos profundos, saben cómo perdurar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucero sintió que estaba en el umbral de algo nuevo, aunque aún no podía definir qué. No era solo el proyecto del homenaje a los compositores mexicanos, ni la posibilidad de volver a compartir un escenario con Mijares, ni siquiera la sorpresa que su hija le tenía preparada. Era algo más grande, una sensación de que todos los hilos de su vida, las canciones, las memorias, las conexiones humanas, estaban convergiendo en un momento de plenitud. Se durmió con la imagen de las gardenias en su mente, y con el eco lejano de la voz de don Jacinto, ese sabio arpista que le había recordado que los recuerdos son semillas, esperando el momento justo para florecer. El sábado llegó con la promesa de un día cálido y luminoso, como si la Ciudad de México hubiera decidido vestirse de gala para la ocasión. Lucero se levantó temprano con esa energía que surge cuando sabes que algo especial está por suceder. Preparó la casa con esmero, colocando en la mesa un mantel bordado que había pertenecido a su madre, y llenando el comedor con el aroma de un mole poblano que había aprendido a hacer en su juventud, siguiendo la receta de su abuela. Cada detalle, desde las velas que encendió hasta la música suave que eligió para ambientar la velada, era una extensión de su deseo de crear un espacio donde los corazones pudieran abrirse. Cuando el timbre sonó, Lucero abrió la puerta con una sonrisa que se ensanchó al ver a su hija radiante como siempre, acompañada de don Jacinto, el anciano arpista con su sombrero de palma, y una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría de Veracruz, sostenía su arpa jarocha, como si fuera una extensión de su cuerpo. «Mamá, te presento a don Jacinto», exclamó su hija con un brillo en los ojos que hablaba de orgullo y complicidad. «Cuando me contaste de tu sesión de grabación con él, supe que tenía que traerlo a casa. Y espera a escuchar lo que ha preparado para esta noche». Lucero, por primera vez, en mucho tiempo, se quedó sin palabras. La presencia de don Jacinto en su hogar con su instrumento cargado de historia era como un regalo del destino, una confirmación de que la música siempre encuentra la manera de unir a las personas. «Don Jacinto, qué alegría tenerlo aquí», dijo finalmente tomándolo del brazo con una calidez que no necesitaba explicaciones.
Pase por favor, esta es su casa. El anciano inclinó la cabeza con esa humildad que solo los grandes maestros poseen. El honor es mío, señora Lucero, y traigo algo para compartir si me lo permite. La cena fue un festín, no solo de sabores, sino de historias. Don Jacinto, con su voz grave y pausada, relató anécdotas de su juventud en los fandangos de Veracruz, de las noches bajo las estrellas donde el son jarocho era el latido de la comunidad. Lucero y su hija escuchaban embelesadas mientras el mole y el vino tinto se mezclaban con las risas y las memorias. Pero el verdadero regalo llegó después cuando don Jacinto tomó su arpa y comenzó a tocar. Las cuerdas vibraban con una fuerza que parecía convocar a los espíritus de la tierra. Y cuando invitó a Lucero a cantar, ella no dudó. Juntos interpretaron una versión improvisada de la canción que ella y Mijares habían compuesto años atrás, pero esta vez con el alma del son jarocho, como si la melodía hubiera viajado desde los estudios de grabación de su juventud hasta las costas de Veracruz, transformándose en algo nuevo pero igual de verdadero. Mientras cantaba Lucero, sintió que el círculo se cerraba una vez más, pero no con un final, sino con una renovación. La música, como siempre, era el puente que conectaba su pasado con su presente, sus memorias con sus sueños, a ella con las personas que amaba y respetaba. Y cuando don Jacinto terminó con un floreo magistral en el arpa, los tres se miraron en un silencio, lleno de entendimiento, como si acabaran de compartir un secreto sagrado. Esa noche, mientras despedía a don Jacinto y abrazaba a su hija Lucero, supo que el homenaje a los compositores mexicanos sería más que un proyecto profesional. Sería una celebración de todo lo que la música había significado en su vida, un vehículo para el alma, un lenguaje para lo inefable, un lazo que unía a las personas a través del tiempo y el espacio. Y si Mijares estaba destinado a ser parte de ese viaje, entonces que así fuera. No por nostalgia, no por el pasado, sino por la certeza de que algunas conexiones como las gardenias, como las canciones, como las semillas que florecen tras años de espera, están destinadas a transformar el mundo una nota a la vez. Queridos amigos, permítanme llevarlos una vez más al corazón de esta historia donde los acordes de la vida y la música se entrelazan en un vals eterno, lleno de matices que solo el tiempo y la experiencia saben tejer. La voz de Lucero resonando con una calma que solo los años de vivir con autenticidad pueden otorgar, había sellado una decisión que no era solo profesional, sino profundamente personal. Aceptar participar en el homenaje a los compositores mexicanos no era simplemente un paso más en su carrera. Era un acto de amor hacia la música que había dado forma a su vida, un puente hacia el pasado que no buscaba atraparla, sino liberarla hacia un futuro lleno de posibilidades. Esa mañana, mientras se dirigía a la reunión en el centro histórico de la Ciudad de México, Lucero sentía una energía que vibraba en su interior como si cada paso que daba estuviera acompañado por una melodía invisible. La casona antigua que servía de escenario para el encuentro era un lugar que parecía respirar historia, sus muros de cantera, decorados con enredaderas de bugambilias, y el patio central con su fuente susurrante. Eran testigos silenciosos de siglos de historias de risas, de lágrimas de sueños que se habían entrelazado en ese espacio. Al cruzar el umbral, Lucero sintió que entraba en un lugar sagrado, no por su arquitectura, sino por lo que representaba un santuario para la música y las conexiones humanas que ésta podía forjar. El patio estaba lleno de vida con pequeños grupos de personas charlando animadamente. Músicos con rostros curtidos por años de giras productores, con cuadernos llenos de ideas gestores culturales que soñaban con llevar la música a cada rincón del país. Lucero los saludó a todos con esa calidez que era su sello distintivo, esa capacidad de hacer que cada persona, desde el técnico de sonido hasta la figura más reconocida, se sintiera vista y valorada. Y entonces, en un rincón del patio, sus ojos encontraron a Mijares. Estaba inmerso en una conversación con doña Carmen, una investigadora legendaria cuya pasión por la música tradicional mexicana era tan grande que parecía capaz de mover montañas. Sus manos surcadas por arrugas que contaban décadas de estudio, gesticulaban con entusiasmo mientras hablaba, y Mijares la escuchaba con esa atención sincera que siempre lo había caracterizado. Cuando sus miradas se cruzaron,
Mijares sonrió un gesto pequeño, pero cargado de significado, como si dijera, aquí estamos otra vez en este camino que nunca termina de sorprendernos. Lucero respondió con un asentimiento sutil, un movimiento casi imperceptible, que no necesitaba palabras, porque entre ellos las palabras eran solo un vehículo, no, el destino. No había tensión, ni incomodidad, solo la calma serena de dos almas que habían compartido una historia profunda, y que ahora con la sabiduría que los años otorgan, sabían cómo honrarla sin aferrarse a ella. La reunión comenzó cuando todos tomaron asiento alrededor de una gran mesa de madera pulida por el tiempo que parecía haber sido testigo de innumerables encuentros como este. Raúl Contreras. El director del proyecto se puso de pie, su presencia imponente pero acogedora como la de un maestro que sabe que su labor es guiar, no dominar. Con una voz clara y apasionada, dio la bienvenida a todos y compartió la visión del homenaje. No solo queremos celebrar a los compositores que han dado forma a nuestra identidad musical, dijo mirando a cada uno de los presentes, como si quisiera grabar sus rostros en su memoria. Queremos crear un espacio donde las nuevas generaciones puedan descubrir la riqueza de estas canciones, donde la música sea un puente entre el pasado y el futuro, entre los corazones de quienes la crean y quienes la escuchan. Lucero escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra de Raúl resonaba con su propia verdad. La música, siempre la música, había sido su refugio, su lenguaje, su manera de entender el mundo y de conectar con los demás. Mientras Raúl hablaba, sus ojos se deslizaron por la mesa observando a los demás participantes, una joven compositora que traía consigo la frescura de las nuevas generaciones, un violinista que había tocado con las orquestas más prestigiosas del país, una cantante de rancheras cuya voz parecía llevar el polvo de los caminos de Jalisco, y por supuesto Mijares, que tomaba notas con una concentración que recordaba a los días en que solían escribir canciones juntos, perdiéndose en las melodías hasta que el amanecer los sorprendía. Cuando llegó el momento de discutir las canciones que formarían parte del homenaje, la conversación se volvió un torbellino de ideas. Cada participante proponía temas que habían marcado épocas, canciones que eran más que melodías. Eran pedazos de la historia de México, de sus amores, sus luchas, sus sueños. Lucero propuso incluir una pieza poco conocida de un compositor oaxaqueño, que había capturado el alma de las sierras en sus versos, y su sugerencia fue recibida con entusiasmo. Mijares, por su parte, abogó por una balada que había unido a generaciones, una canción que, según él, hablaba de lo que significa amar sin esperar nada a cambio. Sus palabras dichas con esa sencillez profunda que lo caracterizaba, hicieron que Lucero lo mirara por un instante, sintiendo el eco de su propia historia en esa descripción. Entonces Raúl mencionó la canción que ella y Mijares habían compuesto juntos, esa misma que el pequeño Mateo había tocado en la escuela de música, esa que don Jacinto había transformado con su arpa jarocha. Creo que sería un momento muy especial si ustedes dos la interpretaran juntos en el homenaje, dijo Raúl con una mezcla de respeto y entusiasmo. Esa canción tiene una magia única, una historia que trasciende el escenario. Los ojos de todos se posaron en Lucero y Mijares, y por un instante el aire pareció cargarse de expectativa. Lucero sintió que su corazón latía un poco más rápido, no por nervios, sino por la certeza de que este momento era un regalo del universo, una oportunidad para cerrar un círculo y abrir otro al mismo tiempo. Creo que sería un honor, dijo Lucero, su voz firme pero suave como una caricia. Mijares asintió con esa sonrisa que parecía decir más de lo que las palabras podían expresar. Algunas canciones son como puentes, añadió él. Y esta es una de esas que nunca dejan de conectar. La mesa estalló en murmullos de aprobación, y la reunión continuó con una energía renovada, como si la confirmación de ese dueto hubiera encendido una chispa que iluminaba a todos. Al salir de la casona cuando el sol comenzaba a ponerse, y el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosas, Lucero y Mijares caminaron juntos por un momento hacia la calle, en un silencio cómodo que no necesitaba llenarse con palabras. «Ha sido un día especial, ¿verdad?», dijo él finalmente deteniéndose bajo un árbol de jacarandá
cuyas flores caían como una lluvia suave. Lucero asintió mirando las pétalos que se arremolinaban a sus pies. «Es curioso cómo la vida encuentra maneras de recordarnos quiénes somos», respondió ella, «y quiénes seguimos siendo juntos o separados». No hubo promesas, no hubo grandes declaraciones. Solo la certeza de que la música, como siempre, sería su refugio, su lenguaje, su manera de seguir conectados. No importa lo que el futuro trajera, mientras se despedían con un abrazo breve pero cálido. Lucero sintió que el mundo estaba en su lugar, que cada nota, cada mirada, cada gardenia, cada canción compartida era parte de una sinfonía mucho más grande, una que seguiría sonando mientras hubiera corazones dispuestos a escucharla. Y así, amigos míos, la historia se despliega como una melodía que encuentra su armonía en los momentos más inesperados, tejiendo conexiones que resuenan a través del tiempo como un eco que regresa para recordarnos que nada verdadero se pierde, solo se transforma. Permítanme guiarlos por este nuevo capítulo donde Lucero y Mijares, sentados en un rincón de un café olvidado en el corazón del centro histórico, redescubren no solo la música que los unió, sino la magia de las conexiones humanas que trascienden las etiquetas y los años. Mientras la luz dorada de la tarde se filtraba por la ventana del pequeño café, pintando las paredes de colores vibrantes, con un resplandor que parecía sacado de un sueño. Lucero y Mijares se sumergieron en una conversación que fluía como un río tranquilo, sin prisas ni tropiezos. El aroma del café de olla con su mezcla de canela a piloncillo y un toque de magia que solo doña Teresa parecía dominar, llenaba el aire mezclándose con el crujido de los buñuelos recién hechos, que llegaron a la mesa dorados y espolvoreados con azúcar como pequeños soles comestibles. Era un escenario sencillo pero perfecto, un refugio donde el bullicio del mundo exterior se desvanecía dejando espacio solo para las palabras, las ideas y los recuerdos que flotaban entre ellos. Mijares, con su libreta abierta sobre la mesa, señalaba los títulos de canciones con una emoción contenida, como si cada uno fuera una cápsula del tiempo que guardaba fragmentos de su pasado compartido. «Eco en la distancia», dijo deteniendo su dedo sobre el título que Lucero había mencionado. «Siempre pensé que esa canción tenía algo especial, algo que no logramos capturar en su momento, pero que quizás ahora sea el momento de darle vida». Lucero tomó un sorbo de su café dejando que el calor de la bebida le recorriera el cuerpo antes de responder. «Es curioso, ¿no?», dijo con una sonrisa que era mitad reflexión, mitad complicidad. «Hace unos días, cuando la toqué en el piano, sentí que estaba viva como si hubiera estado esperando todos estos años para que la volviéramos a encontrar. Esa canción escrita en una noche lejana de inspiración desenfrenada, cuando ambos eran más jóvenes, más impulsivos pero igual de apasionados, era un testimonio de su conexión. No era una balada romántica, no en el sentido clásico, sino un canto a la resiliencia de los lazos humanos, a la manera en que las personas pueden permanecer unidas por hilos invisibles, incluso cuando la vida las lleva por caminos distintos. «Creo que podría ser el corazón de la sección que propusiste», continuó Mijares, con esa chispa en los ojos que siempre aparecía cuando hablaba de música. Esa transición entre lo tradicional y lo contemporáneo. Esta canción lo representa todo: nuestras raíces, nuestra historia, pero también nuestra capacidad de reinventarnos. Lucero asintió, sintiendo que las palabras de Mijares no solo hablaban de la canción, sino de ellos mismos. Había una verdad profunda en lo que decía, una verdad que resonaba con los días recientes, con el eco de su nombre, en la conferencia, con la guitarra de Mateo, con el arpa de don Jacinto, con las gardenias que aún perfumaban su casa. «Tienes razón», dijo mirando la lista en la libreta. «Y creo que deberíamos incluir algo más. Algo que conecte con las nuevas generaciones, que les muestre que la música mexicana no es solo un recuerdo, sino un latido vivo». Propuso una colaboración con algunos de los jóvenes artistas que había conocido en su fundación, músicos que traían consigo la frescura de nuevas perspectivas, pero que respetaban profundamente las raíces de su cultura. La conversación se deslizó con la facilidad de quienes han compartido no solo escenarios, sino también sueños. Hablaron de los arreglos que podrían darle un nuevo aire a
Eco en la distancia. De cómo el arpa jarocha de don Jacinto podría entrelazarse con un toque moderno de cuerdas o percusiones electrónicas creando un puente entre el pasado y el presente. Hablaron de otros compositores, que merecían ser celebrados, de canciones que habían sido olvidadas, pero que aún tenían el poder de emocionar. Y entre risas y sorbos de café. Hablaron también de la vida de sus hijos, de los retos de mantenerse fieles a sí mismos en un mundo que cambia constantemente, de los pequeños momentos que les recordaban por qué la música seguía siendo su refugio. Doña Teresa, desde detrás del mostrador, los observaba con una sonrisa discreta, como si supiera que estaba siendo testigo de algo especial, algo que no necesitaba cámaras ni titulares para ser significativo. Cuando trajo un segundo plato de buñuelos, comentó con su voz cálida: «Ustedes dos hacen que este lugar se sienta más vivo. Es como si la música estuviera aquí aunque no estén tocando». Lucero y Mijares rieron, agradeciendo el cumplido con esa humildad que los años les habían enseñado. «Es el café, doña Teresa», bromeó Lucero. «Tiene magia de verdad». Pero en su interior sabía que no era solo el café. Era la conexión, la historia, la música que seguía fluyendo entre ellos, incluso en un momento tan sencillo como este. Cuando salieron del café, el cielo ya se había teñido de un azul profundo, con las primeras estrellas asomándose tímidamente. Las calles del centro histórico estaban llenas de vida: vendedores, ambulantes, parejas paseando, músicos callejeros que tocaban sones y boleros bajo las luces de los faroles. Lucero y Mijares caminaron un poco más sin prisas, dejando que el bullicio de la ciudad los envolviera. «Gracias por el café», dijo Mijares, deteniéndose frente a una plazoleta donde un grupo de niños jugaba con una pelota. «Y gracias por aceptar el proyecto. Sé que va a ser algo especial». Lucero lo miró y en sus ojos había una mezcla de gratitud y certeza. «Lo será», respondió, «no solo por la música, sino por lo que representa. Por lo que siempre hemos sido de alguna manera». Se despidieron con un abrazo que no necesitaba ser largo para ser profundo, y cada uno tomó su camino sabiendo que pronto se encontrarían de nuevo, no solo en los ensayos, sino en ese espacio intemporal donde la música los reunía. Lucero caminó hacia su auto con el aroma del café aún en su ropa y el eco de su conversación resonando en su mente. Mientras conducía de regreso a Polanco, pensó en las palabras de su hija, en las de don Jacinto, en las de Mijares. Todos a su manera le habían recordado que la vida es un constante proceso de transformación, que las conexiones verdaderas no se rompen, sino que evolucionan como una canción que encuentra nuevas armonías con cada interpretación. Al llegar a casa se dirigió al jardín, donde las gardenias seguían brillando bajo la luz de la luna. Se sentó en la banca de madera cerrando los ojos para dejar que la brisa le hablara. En ese momento sintió que todo estaba en su lugar: su pasado, su presente, su futuro. La música, las personas, los recuerdos, todo formaba parte de una sinfonía que no necesitaba ser perfecta para ser hermosa. Y mientras las hojas del naranjo susurraban su melodía natural, Lucero supo que el homenaje no sería solo un evento, sino una celebración de todo lo que la había hecho, quien era una mujer que había aprendido a transformar el pasado en un presente lleno de luz, y que estaba lista para seguir componiendo nota a nota la melodía de su vida. Amigos míos, permítanme guiarlos una vez más por esta sinfonía de vida, donde cada nota, cada silencio, cada cambio inesperado, compone la melodía de una historia que no deja de sorprendernos. En este momento, mientras Lucero se encontraba al borde de un nuevo capítulo, la vida como siempre decidió añadir un giro inesperado, como un cambio de acorde que transforma una canción justo cuando creías conocer su rumbo. Pero como toda gran artista, Lucero sabía que los imprevistos no son obstáculos, sino invitaciones a crear algo nuevo, algo aún más hermoso. Sentada al piano con las gardenias marchitándose en su jarrón, como un recordatorio de que incluso la belleza más pura debe transformarse, Lucero dejó que sus dedos danzaran sobre las teclas, explorando los arreglos para eco en la distancia. Cada nota era un puente entre el pasado y el presente, una manera de honrar lo que fue mientras se abría a lo que podría ser.
La melodía que había nacido en una tarde de inspiración espontánea junto a Mijares parecía cobrar nueva vida bajo sus manos, como si estuviera lista para resonar en un escenario diferente para una audiencia que aún no conocía su magia. Pero entonces el sonido del teléfono rompió el hechizo creativo, trayendo la voz de Raúl Contreras con una noticia que en un primer momento podría haber desestabilizado a cualquiera. «Lucero, disculpa que te llame a esta hora», dijo Raúl con un tono que mezclaba preocupación y determinación. «Tenemos un pequeño problema con el homenaje. El Teatro de Bellas Artes no estará disponible para la fecha que habíamos programado. Tendremos que posponer el evento o buscar otro lugar». Lucero, aún con una mano sobre el piano, dejó que las palabras se asentaran como si estuviera escuchando un compás inesperado en una partitura. No respondió de inmediato. En cambio, cerró los ojos por un instante, dejando que su intuición, esa guía que nunca le había fallado, tomara las riendas. «Entiendo, Raúl», dijo finalmente con una calma que no era resignación, sino confianza. «¿Qué opciones tenemos?» Raúl explicó que había dos caminos posibles: retrasar el homenaje varios meses hasta que el teatro estuviera disponible, o buscar un venue alternativo quizás menos prestigioso, pero que pudiera albergar el evento en la fecha planeada. «Sé que el Teatro de Bellas Artes era el escenario soñado», añadió Raúl. «Pero creo que el espíritu de este homenaje no está en el lugar sino en lo que vamos a compartir con la audiencia. ¿Qué opinas?» Lucero sonrió, aunque Raúl no podía verla. Sus palabras resonaban con la misma verdad que ella había estado redescubriendo en los últimos días: que lo esencial no reside en los grandes escenarios, ni en los reflectores, sino en las conexiones humanas, en la música que une corazones a través del tiempo. «Tienes razón, Raúl», respondió. «El teatro es solo un marco. La pintura es la música, las historias, las personas. Encontremos otro lugar, uno que nos permita mantener la fecha. Quiero que este ocurra cuando debe ocurrir, no cuando un edificio esté disponible». Raúl, aliviado por su entusiasmo, comenzó a enumerar posibles alternativas: el Auditorio Nacional, un espacio al aire libre en Chapultepec, incluso una plaza pública en el centro histórico que había sido escenario de eventos culturales en el pasado. «Una plaza pública», dijo Lucero, interrumpiéndolo con una chispa de inspiración. «Eso podría ser perfecto. Imagina la música mexicana llenando las calles, llegando a todos, no solo a quienes pueden pagar una entrada. Sería un verdadero homenaje a nuestra tradición, a su espíritu accesible y universal». La idea prendió como una llama en una noche fría. Raúl prometió explorar la opción y coordinar una reunión urgente con el resto del comité para tomar una decisión. Cuando colgó Lucero, sintió una oleada de energía, como si la noticia del contratiempo hubiera encendido en ella una determinación aún mayor. Se levantó del piano y caminó hacia el jardín, donde las gardenias, aunque marchitas, seguían desprendiendo un aroma suave, como si se negaran a despedirse del todo. Bajo el cielo estrellado, pensó en lo que había dicho a Raúl. El verdadero homenaje no estaba en el lugar sino en la música y en las conexiones que ésta creaba. Y de alguna manera ese cambio de planes parecía alinearse perfectamente con la lección que la vida le estaba enseñando: que la belleza no está en aferrarse a lo planeado, sino en abrazar lo que llega, en encontrar armonía en los imprevistos. A la mañana siguiente, Lucero se despertó con una claridad que parecía iluminar cada rincón de su hogar. Mientras preparaba su café de olla, el aroma de la canela le trajo recuerdos de la tarde anterior con Mijares, de las risas compartidas, de la libreta llena de canciones que eran más que melodías, eran fragmentos de su historia. Decidió escribirle un mensaje, no porque fuera necesario, sino porque sentía que compartir esta nueva idea era parte de la colaboración que estaban reconstruyendo. «Raúl me contó lo del Teatro de Bellas Artes. Creo que una plaza pública podría ser el escenario perfecto para nuestro homenaje. ¿Qué opinas de llevar eco en la distancia a las calles donde todos puedan escucharla?» La respuesta de Mijares llegó casi de inmediato. «Es una idea brillante. La música pertenece a la gente, no a los teatros. Hagamos que resuene en cada rincón de la ciudad». Esa respuesta tan directa y tan alineada con su visión hizo que Lucero sonriera.
Era un recordatorio de por qué siempre habían trabajado tan bien juntos. No solo compartían una pasión por la música, sino una creencia en su poder para unir, para sanar, para transformar. Mientras se preparaba para la nueva reunión del Comité Lucero, sintió que estaba entrando en una fase de su vida donde todo parecía converger: su amor por la música, su compromiso con las nuevas generaciones, su conexión con las personas que habían marcado su camino. Y en el centro de todo estaba esa canción Eco, en la distancia, que parecía destinada a ser más que un dueto, más que una melodía. Era un símbolo de todo lo que había aprendido, que los ecos de las conexiones verdaderas no desaparecen, sino que reverberan, encontrando nuevas formas de existir, nuevas voces para cantarlas, nuevos corazones para escucharlas. Cuando llegó a la reunión, el patio de la casona estaba aún más vivo que la vez anterior, con una energía que parecía anticipar grandes cosas. Raúl, con una sonrisa que no podía contener, anunció que la plaza pública en el Zócalo era una posibilidad real, gracias a los contactos de doña Carmen, que había movido cielo y tierra para hacer que ocurriera. «Este homenaje no será solo un concierto», dijo Raúl, mirando a Lucero y Mijares, que estaban sentados uno al lado del otro, como si el destino hubiera decidido colocarlos allí. «Será una celebración de México, de su música, de su gente. Y ustedes dos, con Eco en la distancia, serán el corazón de esa celebración». Lucero miró a Mijares, y en sus ojos vio el mismo brillo que había sentido en su propio corazón. Una mezcla de gratitud, emoción y certeza de que estaban exactamente donde debían estar. Mientras el comité discutía los detalles, la logística, los permisos, los ensayos, Lucero sintió que la música ya estaba sonando en su interior, un preludio de lo que estaba por venir. Y en ese momento, bajo las bugambilias y el cielo infinito de la Ciudad de México, supo que este homenaje no solo celebraría a los compositores del pasado, sino también a las conexiones que, como las gardenias, como las canciones, como los ecos, nunca dejan de resonar, transformándose siempre en algo nuevo, algo eterno. Amigos míos, permítanme llevarlos una vez más al corazón de esta historia, donde la música, como un río que nunca deja de fluir, encuentra nuevos cauces para seguir cantando verdades eternas. La propuesta de llevar el homenaje a Plaza Garibaldi, ese epicentro vibrante de la música mexicana, había encendido una chispa en Lucero, una chispa que no solo iluminaba el proyecto, sino también su propia alma. Era como si el universo, con su sabiduría caprichosa, hubiera decidido que este cambio de planes no era un contratiempo, sino una oportunidad para que la música regresara a su hogar natural, las calles, el pueblo, el alma de México. Mientras Lucero colgaba el teléfono tras su conversación con Mijares, una sonrisa se dibujó en su rostro, no solo por la idea de Plaza Garibaldi, sino por la complicidad que había sentido al discutirla con él. Era una complicidad que no necesitaba de grandes gestos ni promesas. Era la certeza de que ambos compartían un amor por la música que iba más allá de cualquier historia personal. Plaza Garibaldi, había dicho Mijares, con esa mezcla de entusiasmo y reflexión que siempre lo caracterizaba. Es arriesgado, pero podría ser mágico. Imagina cerrar con los mariachis de la plaza, uniéndose a nosotros, un coro de voces y guitarras que resuene hasta el cielo. Esas palabras se quedaron con Lucero, pintando en su mente una imagen tan viva que casi podía escuchar los acordes de las trompetas y los violines llenando la noche. Con una taza de té de hierbabuena en la mano, Lucero salió al jardín, donde la brisa fresca de la noche traía consigo el aroma inconfundible de la Ciudad de México, una mezcla de asfalto, flores de jacarandá y el eco lejano de la vida urbana. Se sentó en su banca favorita, esa que su padre le había regalado, y que parecía anclarla a sus raíces cada vez que necesitaba recordar quién era. El cielo punteado de estrellas que luchaban por brillar entre la contaminación lumínica parecía un reflejo de su propio corazón lleno de luz, pero siempre navegando entre las sombras de la vida moderna. Pensó en cómo la mención de su nombre en aquella conferencia, un momento tan simple, había desencadenado una cascada de reflexiones, de reconexiones, de redescubrimientos. No era un regreso al pasado como había sentido al principio, sino una integración de todas sus experiencias.
un reconocimiento de que cada etapa de su vida, los triunfos, los errores, las canciones, las despedidas, formaba parte de una melodía mayor, una que seguía evolucionando. El resto de la semana fue un torbellino de actividad, pero uno lleno de propósito. La idea de realizar el homenaje en Plaza Garibaldi fue recibida con entusiasmo por el comité, aunque no sin debates acalorados sobre la logística. Organizar un evento al aire libre, en un lugar tan emblemático y caótico como Garibaldi, requería una planificación meticulosa, permisos municipales, coordinación con los mariachis locales, sistemas de sonido que pudieran competir con el bullicio de la plaza, medidas de seguridad para un público que prometía ser masivo. Pero para Lucero cada desafío era una oportunidad. Si la música mexicana nació en las plazas y los mercados, ¿dónde mejor que Garibaldi para celebrarla?, argumentó en una de las reuniones, su voz cargada de una convicción que silenció cualquier duda. Mientras trabajaban en los preparativos, Lucero y Mijares se sumergieron en los arreglos de eco en la distancia. Lo que podría haber sido una tarea técnica, se convirtió en un proceso profundamente creativo, casi alquímico. Sentados en un pequeño estudio alquilado cerca del centro histórico, rodeados de partituras, tazas de café y recuerdos tácitos, encontraron un equilibrio perfecto entre sus visiones. Lucero quería mantener la esencia introspectiva de la canción, su mensaje de conexiones que perduran, mientras que Mijares proponía añadir elementos de son jarocho, el arpa, el zapateado rítmico para darle un aire fresco pero profundamente arraigado en la tradición mexicana. Lo que en otros tiempos podría haber generado fricciones, un desacuerdo sobre un cambio de tonalidad, una discusión sobre el tempo, ahora se resolvía con risas y soluciones que enriquecían la pieza. «Esto es lo que siempre me ha gustado de trabajar contigo», dijo Mijares en un momento mientras ajustaban una transición en la melodía. «Tomas una idea y la haces más grande, más profunda». Lucero sonrió sintiendo que esas palabras eran más que un cumplido. Eran un reconocimiento de una colaboración que había resistido el paso del tiempo. «Y tú siempre has sabido cómo llevar una canción a lugares que no imaginé», respondió con esa sinceridad que fluía sin esfuerzo entre ellos. Durante uno de los ensayos, mientras interpretaban eco en la distancia frente a un pequeño grupo de músicos que formarían parte del homenaje, ocurrió algo mágico. Sus voces, que siempre habían armonizado con una química natural, encontraron una resonancia nueva, una profundidad que no venía solo de la técnica, sino de una comprensión emocional compartida. Era como si la canción, que había nacido en una tarde de juventud desenfadada, hubiera madurado junto a ellos, cargándose de los matices de sus experiencias, de sus pérdidas, de sus aprendizajes. Cuando terminaron, el silencio en el estudio fue absoluto, roto solo por un aplauso espontáneo de los músicos presentes. «Eso», dijo uno de los violinistas con los ojos brillantes, «es lo que significa cantar con el alma». Esa noche, de regreso en su casa, Lucero se sentó en el jardín, esta vez sin té, solo con la compañía de la luna y las gardenias que, aunque marchitas, seguían siendo un símbolo de lo que perdura. Reflexionó sobre el ensayo, sobre la canción, sobre la Plaza Garibaldi, sobre Mijares. Todo parecía estar alineándose, como si la vida, con su infinita sabiduría, hubiera decidido que este era el momento para que todos los hilos de su existencia convergieran. No era solo el homenaje lo que la llenaba de entusiasmo. Era la certeza de que a través de la música podía seguir tejiendo conexiones, no solo con Mijares, no solo con su hija, no solo con los mariachis de Garibaldi o los niños de su fundación, sino con cada persona que escuchara esa canción y encontrara en ella un eco de su propia historia. A la mañana siguiente, la reunión del comité en la casona del centro histórico fue un torbellino de ideas y decisiones. La Plaza Garibaldi estaba confirmada como el escenario del homenaje y el entusiasmo era palpable. Doña Carmen, la investigadora de música tradicional, propuso involucrar a los mariachis locales, no solo como parte del cierre, sino como protagonistas en varias piezas, una idea que Lucero y Mijares apoyaron con fervor. «Imagina», dijo Lucero con una chispa en los ojos.
Una versión de Cielito Lindo con todos los mariachis de la plaza, el público cantando, las trompetas resonando en la noche. Eso es México. Mijares asintió añadiendo: y cuando cantemos eco en la distancia será como un susurro íntimo en medio de esa explosión de vida, un recordatorio de que la música puede ser tan personal como universal. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad pintando el cielo con tonos de fuego, Lucero sintió que todo estaba en su lugar. El homenaje no sería solo un concierto, ni siquiera solo un evento cultural. Sería una celebración de la vida, de la música, de las conexiones que trascienden el tiempo y las circunstancias. Y en el centro de todo eco en la distancia, resonaría como un testimonio de que los ecos del corazón, como las gardenias, como las plazas llenas de mariachis, nunca dejan de vibrar, transformándose siempre en algo nuevo, algo eterno. Y así, queridos amigos, la historia continúa su danza, tejiendo momentos que parecen pequeños, pero están cargados de un significado que trasciende el tiempo. Permítanme llevarlos a esa noche en la casa de Lucero, donde el aroma del mole, las risas compartidas y el eco de una vida entrelazada por la música creaban una sinfonía tan rica como la más elaborada de las melodías. Era una noche que no buscaba revivir el pasado, sino celebrar el presente, un presente que había sido moldeado por años de amor, desafíos y transformaciones. Cuando Lucero abrió la puerta, la imagen de su hija y Mijares frente a ella fue como un cuadro que capturaba la esencia de su historia. Su hija, radiante con esa mezcla de juventud vibrante y sabiduría precoz, traía consigo una energía que llenaba cualquier espacio. Mijares, con su elegancia sencilla, sostenía un ramo de flores silvestres, no gardenias esta vez, sino una mezcla de margaritas y claveles, que parecían hablar de un afecto puro sin pretensiones, y una botella de vino tinto que prometía ser el compañero perfecto para la cena. «Pasen, pasen», dijo Lucero con una sonrisa que no necesitaba ensayarse, una sonrisa que nacía de la alegría genuina de tenerlos allí en su hogar en ese momento. «La casa huele a gloria, ¿verdad?», exclamó su hija, inhalando profundamente el aroma del mole que flotaba desde la cocina. «Es el mole de la abuela», respondió Lucero mientras los guiaba hacia el comedor. «Hace tanto que no probaba tu mole, mamá. Esto ya es un lujo», añadió su hija con esa chispa en los ojos, que recordaba a Lucero sus propios días de juventud, cuando cada pequeño detalle, un platillo, una canción, una mirada podía sentirse como un tesoro. Mijares, entregando las flores a Lucero, añadió con su característica calidez: «Y yo que pensé que el vino sería la estrella de la noche. Creo que el mole ya lo superó». Los tres rieron y esa risa rompió cualquier posible tensión, dejando solo el calor de un momento compartido. El comedor estaba preparado con un cuidado que reflejaba el corazón de Lucero, el mantel bordado de su madre. Velas que titilaban como pequeños faros y una selección de música suave, sones y boleros, que sonaba de fondo creando un ambiente que era íntimo, sin ser solemne. Mientras servía el mole acompañado de arroz rojo y tortillas recién hechas, Lucero sintió que estaba sirviendo algo más que comida. Estaba compartiendo una herencia, un pedazo de su historia, de las mujeres que habían venido antes que ella, de las tradiciones que, como la música, se transformaban con cada generación, pero nunca perdían su alma. La conversación fluyó con la naturalidad de un río que conoce su camino. Hablaron del homenaje, de la emoción de llevar la música a Plaza Garibaldi, de cómo los mariachis locales estaban entusiasmados por participar. Me contaron que algunos de ellos ya están practicando Cielito Lindo como si fuera la primera vez que la tocan, dijo Mijares con una sonrisa que reflejaba su amor por la espontaneidad de los músicos populares. Y yo creo que cuando cantemos eco en la distancia será como un momento de calma en medio de esa explosión de vida, añadió Lucero mirando a su hija, que asentía con entusiasmo. Eso es lo que más me gusta de esa canción, intervino ella. No es solo una melodía bonita, es como una conversación entre dos personas que se entienden sin necesidad de explicarlo todo. Esas palabras dichas con la claridad de quien observa desde una perspectiva fresca pero profundamente conectada hicieron que Lucero y Mijares intercambiaran una mirada.
No era una mirada de nostalgia ni de complicidad romántica, sino de reconocimiento mutuo de gratitud por haber creado juntos no solo canciones, sino una hija que entendía el valor de las conexiones humanas. Hablando de eso, continuó su hija con un brillo travieso en los ojos, quiero que me den sus consejos para mi presentación en el homenaje. Voy a cantar una de tus canciones, mamá. Pero no quiero que sea solo una interpretación. Quiero que sea, no sé, algo que conecte con la gente como lo hacen ustedes. Lucero sintió una oleada de orgullo que le calentó el pecho. Eso es lo más importante, dijo inclinándose hacia ella. No se trata de cantar perfecto aunque la técnica ayuda. Se trata de cantar desde aquí. Tocó su corazón, de dejar que la canción cuente tu historia, pero también la de quienes te escuchan. Mijares asintió añadiendo, y no tengas miedo de ser vulnerable. La música es más poderosa cuando dejas que el público vea quién eres con todas tus imperfecciones. Eso es lo que hace que una canción sea inolvidable. La cena se alargó entre risas, consejos y anécdotas. Mijares contó historias de sus primeras giras cuando él y Lucero apenas empezaban, y los nervios los hacían reír hasta las lágrimas antes de subir al escenario. Lucero compartió recuerdos de su infancia cuando su abuela le enseñó a moler el chocolate para el mole, un ritual que ahora repetía con la misma reverencia. Y su hija, con esa mezcla de respeto y audacia que la definía, habló de sus propios sueños, de cómo quería usar la música para inspirar a otros como sus padres lo habían hecho con ella. Cuando el postre, un flan casero con un toque de vainilla, llegó a la mesa, el ambiente era de una calidez casi tangible. Las velas estaban a punto de consumirse, pero la luz en los rostros de los tres parecía brillar más fuerte que nunca. «¿Saben?», dijo su hija mientras cortaba un pedazo de flan. «Creo que esta noche es un poco como eco en la distancia. Es como si todo lo que han vivido juntos, todo lo que me han dado estuviera resonando ahora, pero de una manera nueva. Y me hace muy feliz ser parte de eso». Lucero y Mijares se miraron, y en ese instante, sin necesidad de palabras, supieron que su hija había capturado la esencia de lo que estaban viviendo. No era un regreso al pasado, ni un intento de recrear lo que fue. Era una celebración de lo que eran ahora tres almas unidas por la música, por el amor, por una historia que seguía evolucionando. «Tú eres el mejor eco que podríamos haber creado», dijo Lucero con una emoción que no intentó ocultar. Mijares asintió levantando su copa de vino. «Por los ecos que nunca se apagan», brindó, y los tres chocaron sus copas sellando un momento que quedaría grabado en sus corazones. Cuando se despidieron con abrazos que llevaban consigo años de historia y promesas de futuros encuentros, Lucero cerró la puerta y se quedó un momento en el silencio de su casa. El aroma del mole aún flotaba en el aire mezclado con el de las flores silvestres que Mijares había traído. Se dirigió al piano donde las partituras de eco en la distancia descansaban, y tocó los primeros acordes dejando que la melodía llenara el espacio. En cada nota sentía la presencia de su hija, de Mijares, de don Jacinto, de los mariachis de Garibaldi, de todos los que habían tocado su vida. Y supo con una certeza profunda que el homenaje en Plaza Garibaldi no sería solo un evento, sino un testimonio de que la música, como el amor, como la vida, siempre encuentra la manera de resonar, de transformarse, de seguir siendo eterna. Amigos míos, permítanme llevarlos una vez más al corazón de esta historia, donde la música, como un hilo dorado, sigue tejiendo conexiones que trascienden el tiempo y las circunstancias. Esta noche, en la calidez del hogar de Lucero, con el aroma del mole aún flotando en el aire, y las flores silvestres adornando la mesa, se estaba escribiendo un nuevo capítulo, uno que no solo celebraba el pasado, sino que abría las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Era un momento de armonía, no la perfección rígida de una partitura escrita en piedra, sino la armonía viva y palpitante de tres personas que habían aprendido a transformar sus lazos en algo nuevo, algo eterno. Cuando su hija propuso interpretar una canción de cada uno en el homenaje, y quizás una versión propia de una de las que habían compuesto juntos, Lucero y Mijares intercambiaron una mirada que no necesitaba palabras.
Era una mirada que contenía años de historia de canciones escritas en noches de inspiración, de risas compartidas en camerinos, de lágrimas derramadas en momentos de cambio. Pero también era una mirada de orgullo, de reconocimiento de que su hija, esa joven artista que ahora tomaba su propio lugar en el mundo, era el testimonio vivo de lo mejor que habían creado juntos. «Es una idea hermosa», dijo Lucero con una voz suave pero cargada de emoción. «¿Ya has pensado qué canciones te gustaría interpretar?». Su hija, con esa mezcla de entusiasmo y reflexión que la definía, explicó: «Tengo algunas ideas, pero quería consultarles no solo por los derechos, claro, sino porque quiero que las canciones cuenten una historia, que tengan un significado especial, que conecten con lo que ustedes son y con lo que yo quiero expresar». Mijares asintió con esa calma sabia que los años le habían otorgado. «Entiendo perfectamente», dijo. «No se trata de elegir las más populares o las más conocidas, sino de encontrar esas que hablen de quién eres, de dónde vienes, de lo que quieres decir al mundo». Lo que siguió fue una conversación que parecía una danza creativa, un ir y venir de ideas, recuerdos y emociones. Hablaron de canciones que habían sido éxitos radiales, pero también de aquellas joyas escondidas, las que nunca llegaron a las listas de popularidad, pero que guardaban en su interior momentos de pura verdad. En un momento Mijares se levantó y caminó hacia el piano, sus pasos seguros, como si supiera exactamente lo que necesitaba compartir. «¿Recuerdas esta?», preguntó mientras sus dedos comenzaban a trazar los primeros acordes de una melodía suave e íntima que no había sonado en público en años. Lucero reconoció la canción al instante y una sonrisa cálida iluminó su rostro. «La escribimos cuando supimos que íbamos a ser padres», explicó mirando a su hija, que escuchaba con atención. «Nunca fue un sencillo, quedó un poco escondida en el álbum, pero para nosotros siempre fue especial, como un secreto compartido». Su hija, con los ojos brillantes de curiosidad y emoción, se acercó al piano como si quisiera estar más cerca de ese fragmento de su propia historia. «¿Podrían cantarla para mí ahora los dos?», pidió con una sencillez que escondía una profundidad inmensa. Lucero miró a Mijares, que ya estaba tocando la introducción completa a sus manos, moviéndose con la familiaridad de quien nunca olvida una melodía que lleva en el alma. No habían interpretado esa canción juntos en mucho tiempo, pero la música, como los recuerdos verdaderos, no se desvanece. Era como si las notas estuvieran esperando pacientes en algún rincón de sus corazones, listas para ser invocadas. Y así, en la intimidad de la sala, con las velas titilando y el aroma de las flores silvestres, mezclándose con el del café, Lucero y Mijares comenzaron a cantar. Sus voces se encontraron en el aire como dos ríos que convergen tras un largo viaje, separados, armonizando con una naturalidad que no necesitaba ensayo. No era nostalgia lo que transmitían, no era un intento de revivir el pasado. Era algo mucho más poderoso, una celebración del presente, una afirmación de que las conexiones profundas, como las buenas canciones, evolucionan, maduran, pero nunca pierden su esencia. Cada verso, cada acorde parecía contar la historia de su hija, de su amor, de los sueños que habían compartido y de los que habían aprendido a soltar. Cuando terminaron, el silencio que siguió fue tan profundo que parecía sagrado, roto solo por el aplauso entusiasta de su hija, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Es perfecta», dijo con una emoción que no intentaba ocultar. «Quiero interpretarla en el homenaje. Será mi forma de honrarlos a ambos, no solo como artistas, sino como las personas que me dieron la vida y me enseñaron a amar la música». Lucero, conmovida, sintió que su corazón se expandía como si quisiera abarcar todo el amor y el orgullo que sentía en ese momento. «Sería un honor», respondió su voz temblando ligeramente. Mijares, con una sonrisa que reflejaba la misma emoción, añadió: «Y si me permito una sugerencia, haz la tuya. No tiene que ser igual a nuestra versión. Deja que cuente tu historia, que resuene con quien eres ahora». La conversación se alargó mientras las velas se consumían y el café se enfriaba en las tazas. Hablaron de cómo su hija podría reinterpretar la canción, quizás con un arreglo más moderno, con un toque de su propia sensibilidad como artista.
Discutieron otras canciones que podrían complementar su presentación, piezas que hablaran de herencia de raíces, de la manera en que la música mexicana ha sabido adaptarse sin perder su alma. Y entre risas y recuerdos compartieron anécdotas de los días en que ellos mismos eran jóvenes artistas llenos de sueños y temores, aprendiendo a navegar un mundo que no siempre era amable. Cuando llegó el momento de despedirse, el abrazo entre los tres fue más que un gesto de cortesía. Era un sello, una promesa tácita, de que sin importar los caminos que tomaran, siempre habría un lugar donde sus historias convergerían en la música, en el amor, en los lazos que habían forjado. Mijares se despidió con un «Nos vemos en el ensayo», y su hija con un abrazo más largo susurró «Gracias, mamá, por todo». Lucero cerró la puerta tras ellos sintiendo que su casa estaba llena de algo más que muebles y recuerdos. Estaba llena de vida, de propósito, de una melodía que no dejaba de sonar. Esa noche, mientras ordenaba la mesa y guardaba las flores silvestres en un jarrón, Lucero pensó en las palabras de su hija, en la canción que habían cantado en el homenaje que se acercaba en Plaza Garibaldi. Todo parecía estar alineándose no en un final perfecto, sino en un nuevo comienzo, uno que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro. Se sentó al piano una vez más, dejando que sus dedos encontraran los acordes de la canción que su hija interpretaría. Y mientras tocaba sintió que la música era más que notas y letras. Era un puente, un eco, un testimonio de que las conexiones verdaderas, como las flores silvestres, como el mole de su abuela, como las voces que se encuentran en una sala iluminada por velas, nunca dejan de florecer, de resonar, de transformar el mundo una nota a la vez. Amigos míos, permítanme llevarlos al clímax de esta historia, donde la música, las conexiones humanas y el alma de México convergen en una noche inolvidable en Plaza Garibaldi. Esta no es solo la crónica de un evento, sino la celebración de una vida vivida con autenticidad, de lazos que evolucionan sin romperse, de melodías que resuenan a través del tiempo, como ecos que nunca se desvanecen. La noche del homenaje estaba impregnada de magia, de esa energía única que solo surge cuando las personas se reúnen para compartir algo verdadero, algo que trasciende el escenario y se convierte en un latido colectivo. Mientras Lucero observaba desde los bastidores oculta tras una cortina improvisada, su corazón latía al ritmo de la plaza. Plaza Garibaldi, con su caos vibrante de trompetas, guitarras y voces que se alzaban al cielo, era el escenario perfecto para este homenaje. La multitud, una mezcla de familias, jóvenes turistas y mariachis locales, llenaba el espacio con una energía que parecía hacer temblar las estrellas. Las luces de la plaza combinadas con los reflectores del escenario creaban un mosaico de colores que bailaban sobre los rostros de los presentes, mientras el aroma de tacos al pastor y el eco de risas llenaban el aire. Era México en su máxima expresión, ruidoso, apasionado, vivo. En el escenario su hija estaba brillando. No era solo una joven artista interpretando una canción, era una portadora de la herencia que Lucero y Mijares habían tejido con sus vidas. La canción que había elegido, aquella que habían cantado juntos en la intimidad de la sala de Lucero, escrita cuando supieron que serían padres, resonaba ahora con una voz nueva, fresca, pero profundamente conectada con su origen. Su hija no intentaba imitar la versión original. La había hecho suya con un arreglo que mezclaba la sensibilidad de la balada con toques modernos, un ritmo que invitaba al público a moverse, a sentir. Su voz clara y llena de emoción parecía abrazar a cada persona en la plaza, y Lucero desde su escondite sintió una oleada de orgullo que le humedeció los ojos. «Eso es mi amor», susurró para sí misma. «Cuenta tu historia». Cuando su hija terminó la plaza, estalló en aplausos, un rugido que parecía surgir de la tierra misma. Lucero vio cómo Mijares, que estaba a unos pasos de ella en los bastidores, aplaudía con una sonrisa que reflejaba el mismo orgullo que ella sentía. Sus miradas se cruzaron y en ese instante, sin necesidad de palabras, compartieron la certeza de que su hija era mucho más que su legado, era una fuerza propia, una artista que estaba comenzando a escribir su propia partitura, en el gran libro de la música mexicana. El momento de su presentación se acercaba. Lucero respiró profundo, ajustando su vestido azul cobalto, cuyos bordados parecían capturar la luz de los reflectores,
como pequeños destellos de historia. La joyería de plata, con sus motivos tradicionales reinterpretados, brillaba con una elegancia discreta, un reflejo de su propia filosofía a honrar las raíces mientras se abraza lo nuevo. Don Jacinto, que había estado a su lado momentos antes, le había dejado una verdad que aún resonaba en su mente: la música nunca miente. Y ahora, mientras se preparaba para subir al escenario, Lucero sabía que lo que estaba a punto de compartir con el público y con Mijares sería una verdad pura destilada en notas y armonías. El presentador, con una voz que vibraba con entusiasmo, anunció su entrada. Lucero y Manuel Mijares juntos para interpretar Eco en la distancia, una joya que resuena con la esencia de México y la fuerza de las conexiones que nunca se desvanecen. La multitud rugió, y mientras Lucero y Mijares subían al escenario tomados de la mano, con una naturalidad que no necesitaba ensayo, el aire se cargó de una electricidad que solo los grandes momentos pueden generar. La plaza, iluminada por un cielo lleno de estrellas, que parecían haber ganado su batalla contra la contaminación lumínica, era un mar de rostros expectantes de corazones abiertos. La introducción de Eco. En la distancia comenzó con el arpa de don Jacinto, sus cuerdas vibrando con un son jarocho, que evocaba las costas de Veracruz, pero que se entrelazaba con un arreglo moderno de cuerdas y percusiones que le daba un aire contemporáneo. Lucero y Mijares se miraron, y en esa mirada estaba todos los años compartidos, las canciones escritas, las risas, las lágrimas, la hija que los unía, la música que siempre había sido su refugio. Cuando comenzaron a cantar, sus voces se encontraron como si nunca se hubieran separado, armonizando con una profundidad que no venía solo de la técnica, sino de una comprensión emocional que había madurado con el tiempo. No cantaban desde la nostalgia, sino desde la plenitud del presente, desde la gratitud por lo que habían construido juntos y por separado. La canción, con su mensaje de conexiones que reverberan a través del tiempo y la distancia, parecía escrita para ese momento. Cada verso era un eco de su historia, pero también un puente hacia el público que escuchaba en un silencio reverente roto solo por susurros de emoción y aplausos espontáneos. Los mariachis de la plaza, que se habían unido al escenario para esta interpretación, añadían sus trompetas y violines, creando una textura rica que era a la vez íntima y expansiva. Y cuando llegó el clímax de la canción, con Lucero y Mijares cantando un verso que hablaba de los ecos que nunca mueren, la plaza entera pareció contener la respiración, como si el mundo entero estuviera escuchando. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio duró solo un instante, antes de que la multitud estallara en un aplauso que parecía sacudir los cimientos de la plaza. Lucero y Mijares se miraron sonriendo con una complicidad que no necesitaba explicación. Su hija, que había regresado a los bastidores, corrió al escenario para unirse a ellos, y los tres se abrazaron bajo las luces mientras el público seguía aplaudiendo, algunos con lágrimas en los ojos. Era más que un concierto. Era una celebración de la vida, de la música, de las conexiones que trascienden las circunstancias. El resto del homenaje fue una explosión de energía. Los mariachis tomaron el escenario para una versión colectiva de Cielito Lindo, que hizo cantar a toda la plaza, desde los niños hasta los ancianos, desde los turistas hasta los vendedores ambulantes. Pero para Lucero, el momento de Eco en la distancia quedó grabado en su corazón como un testimonio de todo lo que había aprendido, que las conexiones verdaderas, como las canciones, no se desvanecen, sino que se transforman, encontrando nuevas formas de resonar, de inspirar, de unir. Cuando la noche terminó y la plaza comenzó a vaciarse, Lucero se quedó un momento en el escenario mirando el cielo estrellado. Mijares y su hija estaban a su lado conversando con don Jacinto, que sonreía como si supiera que había sido parte de algo eterno. Lucero respiró profundo, dejando que el aroma de la noche, una mezcla de flores, comida callejera y música, llenara sus pulmones. Y en ese instante supo que la música, como las gardenias, como las flores silvestres, como los ecos de una plaza llena de vida, siempre encontraría la manera de seguir cantando, de seguir conectando, de seguir siendo un reflejo del alma de México y de su propia alma. Amigos míos,
Permítame llevarlos al corazón palpitante de esta noche. En Plaza Garibaldi, donde la música se convirtió en el idioma universal que unió generaciones, historias y corazones bajo un cielo estrellado que parecía escuchar con atención. Este no fue solo un concierto, no fue solo un homenaje. Fue un testimonio vivo de cómo la música mexicana, como las conexiones humanas, puede transformarse, evolucionar y seguir resonando con una fuerza que trasciende el tiempo. La interpretación de Eco en la distancia por Lucero y Mijares había sido el alma de la noche, un momento que capturó la esencia de todo lo que este evento buscaba celebrar: la herencia, la autenticidad, la capacidad de transformar lo vivido en algo eterno. Mientras los últimos ecos de la canción se desvanecían en el aire nocturno, la plaza entera parecía contener el aliento como si nadie quisiera dejar ir la magia de ese instante. El silencio breve pero profundo fue roto por una ovación que resonó como un trueno, un rugido de gratitud y emoción que parecía surgir desde las entrañas mismas de la Ciudad de México. Lucero y Mijares, de pie en el centro del escenario, se miraron con una sonrisa que no necesitaba palabras. En sus ojos había una mezcla de satisfacción, orgullo y algo más profundo, la certeza de que habían logrado lo que se propusieron. No solo como artistas, sino como seres humanos, que habían aprendido a honrar su historia sin quedar atrapados en ella. Lucero, con el micrófono aún en la mano, dio un paso adelante, su vestido azul cobalto brillando bajo los reflectores, como un lienzo que llevaba bordada la historia de México. «Gracias, México», dijo su voz clara y cálida, resonando en cada rincón de la plaza. «Esta noche no es solo nuestra, es de todos ustedes, de los compositores, que nos han dado estas canciones, de los mariachis, que las mantienen vivas, de las nuevas generaciones, que las llevarán al futuro». El público respondió con otra oleada de aplausos, y Mijares, aún sentado al piano, añadió con su característica sencillez: «Y gracias a ustedes por recordarnos que la música es más que notas, es el latido de nuestro pueblo». Sus palabras, dichas sin pretensiones, encendieron otra ronda de vítores, mientras las luces de los teléfonos seguían meciéndose como un mar de luciérnagas. Desde los bastidores, su hija observaba con los ojos brillantes, aplaudiendo con una emoción que era tanto personal como artística. Lucero la vio y le dedicó una sonrisa, un gesto que decía todo lo que no podían expresar las palabras en ese momento. Amor, orgullo, gratitud, por ser parte de este círculo que seguía expandiéndose. Mijares, siguiendo la mirada de Lucero, también sonrió a su hija, y por un instante los tres estuvieron conectados por algo más grande que el escenario, algo que solo la música podía articular. El resto del homenaje fue una celebración vibrante de la música mexicana en todas sus formas. Jóvenes artistas subieron al escenario con interpretaciones frescas de canciones clásicas, mientras veteranos como Don Jacinto trajeron la sabiduría de décadas de experiencia, sus dedos danzando sobre el arpa jarocha, como si contaran historias que las palabras nunca podrían capturar. Los mariachis de la plaza, con sus trajes negros y plateados reluciendo bajo las luces, se unieron para una versión colectiva de Cielito Lindo, que hizo cantar a toda la multitud, desde los niños que apenas conocían la letra, hasta los ancianos que la habían cantado toda su vida. La plaza, normalmente un caos de turistas y músicos ambulantes, se había transformado en un espacio sagrado, un lugar donde México entero parecía reunirse para celebrar su alma. Cuando el evento llegó a su fin, con una explosión final de trompetas, violines y voces que parecía desafiar al cielo, Lucero, Mijares y su hija se reunieron en el centro del escenario para un último agradecimiento. Los tres, tomados de la mano, levantaron los brazos en un gesto de unidad, mientras el público los despedía con una ovación que parecía no tener fin. Don Jacinto, desde un lado del escenario, los miraba con una sonrisa que decía: «La música nunca miente». Y en ese momento Lucero supo que tenía razón. Lo que habían compartido esa noche, no solo con el público, sino entre ellos, con su hija, con los mariachis, con México, era una verdad que trascendía las notas, las palabras, incluso el tiempo. Mientras la plaza comenzaba a vaciarse, con las familias regresando a sus hogares y los mariachis retomando sus serenatas en las esquinas, Lucero se quedó un momento más en el escenario, respirando el aire fresco de la noche. Mijares y su hija estaban cerca conversando con otros artistas,
pero ella necesitaba ese instante de soledad para asimilar lo que había vivido. Miró al cielo donde las estrellas parecían brillar con más fuerza como si quisieran unirse a la celebración. Pensó en las gardenias que habían perfumado su casa en las flores silvestres, que Mijares le había regalado en el mole de su abuela, en la voz de su hija, en los acordes de eco, en la distancia. Todo estaba conectado, todo formaba parte de una melodía mayor, una sinfonía que no necesitaba ser perfecta para ser hermosa. Cuando finalmente bajó del escenario, su hija la abrazó con fuerza. «Gracias, mamá, por todo», dijo, y en su voz había un eco de la niña que había crecido escuchando las canciones de sus padres, pero también la fuerza de una mujer que ahora escribía su propia historia. Mijares se unió al abrazo, y por un instante los tres fueron una sola presencia. Un círculo completo que no necesitaba explicaciones. «Esto es lo que somos», dijo Lucero casi para sí misma. Una familia, una historia, una canción que nunca deja de sonar. Mientras caminaban juntos hacia el borde de la plaza donde los mariachis seguían tocando bajo las luces de los faroles, Lucero sintió una paz profunda. El homenaje había sido un éxito no por los aplausos, ni por los titulares que sin duda aparecerían en los periódicos al día siguiente, sino porque había sido un reflejo de todo lo que ella valoraba: la música, la autenticidad, las conexiones humanas que evolucionan sin romperse. Y mientras el eco de la noche resonaba en su corazón, supo que como las canciones, como las flores silvestres, como las plazas llenas de vida, su historia seguiría encontrando nuevas formas de cantarse, de florecer, de resonar para siempre. Y así, queridos amigos, llegamos al epílogo de esta historia, no un final, sino un crescendo que deja el aire vibrando con las notas de una melodía que nunca se desvanece. Permítanme guiarlos por estos últimos compases, donde la música, las conexiones humanas y el alma de México se entrelazan en un tapiz que brilla con la luz de la autenticidad, la transformación y la gratitud. Esta noche, en Plaza Garibaldi, no fue solo un evento. Fue un reflejo de la vida misma, una celebración de cómo los ecos del pasado, del presente y del futuro pueden resonar juntos en una armonía perfecta. Cuando los últimos acordes de México, lindo y querido, llenaron la plaza interpretados por todos los artistas, los mariachis, y el público cantando al unísono. El aire parecía vibrar con una energía que era más que sonido. Era el latido colectivo de un pueblo que encuentra en su música una forma de existir, de resistir, de soñar. Lucero Mijares y su hija, tomados de la mano en el escenario, eran el centro de esa energía, tres generaciones unidas por la música, por una historia que no necesitaba explicaciones para ser comprendida. La ovación final, que parecía no tener fin, fue más que un reconocimiento artístico. Fue un abrazo colectivo, un agradecimiento por haber dado voz a lo que todos sentían. Mientras bajaban del escenario exhaustos pero plenos, Lucero fue rodeada por una marea de personas, periodistas con micrófonos, fans con palabras de admiración, colegas que querían compartir la emoción de la noche. Ella respondió a todos con su calidez característica, con esa sonrisa que hacía sentir a cada persona como si fuera la única en el mundo. Pero en su interior guardaba un espacio sagrado, un lugar donde las palabras no podían llegar. Lo que había sucedido esa noche, la interpretación de eco en la distancia, la actuación de su hija. El canto colectivo de la plaza no se podía reducir a entrevistas o titulares. Era una experiencia que vivía en el corazón, en el alma, en los ecos que seguirían resonando mucho después de que las luces se apagaran. En ese rincón tranquilo de la plaza, lejos de las miradas curiosas, Lucero Mijares y su hija se reunieron como tres notas de un acorde perfecto. «Ha sido una noche mágica», dijo su hija con la voz aún vibrante de emoción, los ojos brillando como si quisieran capturar cada instante de lo vivido. Los tres en el mismo escenario, cada uno con su propio espacio, pero conectados por algo más grande que nosotros mismos. Mijares, con esa serenidad que los años le habían regalado, asintió. «Así es la música», dijo. «Nos permite expresar lo que a veces no podemos decir con palabras». Lucero, mirando a ambos, añadió. «Y nos recuerda que las conexiones verdaderas evolucionan, se transforman,
pero nunca desaparecen del todo. Sus palabras dichas en la intimidad de ese momento eran un eco de las entrevistas que había dado, pero ahora en la presencia de su hija y Mijares cobraban una autenticidad que las hacía nuevas más profundas. El abrazo con el que se despidieron fue cálido sin prisas, como si quisieran sellar ese momento en sus corazones. No hicieron grandes promesas ni declaraciones. No hacían falta. Cada uno seguiría su camino, pero lo harían llevando consigo la certeza de esta noche, de esta conexión redescubierta y honrada en sus propios términos. Mientras Lucero subía al auto que la llevaría a casa, las luces de la Ciudad de México desfilaban por la ventanilla como un desfile de recuerdos y sueños. La noche había sido un éxito en todos los sentidos artístico, profesional, personal. Pero lo que más valoraba no eran los aplausos ni las críticas. Era esa sensación de haber cerrado un círculo, que no sabía que estaba abierto. Un círculo que comenzó con la mención de su nombre en aquella conferencia. Un momento que ahora veía no como un regreso, sino como una expansión, una integración de todo lo que era. Al llegar a casa, el ramo de gardenias en la entrada fue como un susurro del destino, un gesto que no necesitaba firma ni explicación. Lucero lo recogió con una sonrisa aspirando su fragancia familiar, esa que siempre había sido un lenguaje secreto entre ella y Mijares. Las colocó en un jarrón junto a la ventana, donde la luz de la luna las hacía brillar con una suavidad casi etérea. Se sentó al piano y sin pensarlo sus dedos encontraron los acordes de eco en la distancia. Pero esta vez no tocó la canción como un recuerdo, ni siquiera como una celebración del presente. La tocó como una afirmación de todo lo que había vivido, aprendido y transformado, las risas compartidas con Mijares, la voz de su hija resonando en la plaza, el arpa de don Jacinto, los mariachis de Garibaldi, el mole de su abuela, las flores silvestres, las gardenias. Cada nota era un testimonio de las conexiones que, como los ecos, atraviesan el tiempo y el espacio sin perder su esencia. Mientras la melodía fluía llenando la quietud de la noche, Lucero sintió una paz profunda, una certeza de que estaba exactamente donde debía estar. No necesitaba buscar respuestas ni aferrarse al pasado. Todo lo que necesitaba estaba allí en la música, en los lazos que había tejido en la vida que seguía componiendo nota a nota. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que siguió no fue vacío, sino lleno de significado, como el silencio que precede a un aplauso o el que sigue a una verdad dicha en voz baja. Cerró la tapa del piano con suavidad, como quien cierra un libro tras leer un capítulo que no olvidará. Y mientras se preparaba para dormir con las gardenias iluminadas por la luna y el eco de la noche, aún resonando en su corazón, Lucero pensó en la lección más valiosa de todas, que las historias más significativas de nuestras vidas no terminan. No realmente. Simplemente encuentran nuevas formas de resonar, de transformarse, de seguir cantando. Y con esa certeza se durmió sabiendo que la música, como los ecos, como las conexiones verdaderas, siempre estaría allí lista para sonar de nuevo, para florecer, para iluminar el camino hacia un futuro lleno de posibilidades.